En estos días se conoció un nuevo índice OCUN, o sea, más conocido como índice de miseria. Vamos a averiguar, y vamos a conocer profundamente cómo se calcula esto, cuáles son los valores que juegan y cómo se refleja en una nación. Héctor Rubini, gracias por haber venido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por haberme invitado. ¿Cómo se mide, Héctor, esto? Bueno, este es un índice bastante sencillo que tiene bastante uso en la profesión. Es una aproximación a lo que en inglés se llama índice de miseria o índice de malestar económico. Es básicamente la suma simple de la inflación anualizada más la tasa de desempleo, medida también generalmente mensualmente en los países desarrollados, acá con menos frecuencia en nuestro país, con frecuencia trimestral. Y lo que se hace es tomar esa suma como un indicador del impacto negativo que tiene en el bienestar de la población dos de las tantas variables que hay en la economía, como son la inflación y el desempleo. O sea, para captar el impacto negativo de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos nominales de los trabajadores y el problema asociado a la pérdida de empleo o a la falta de empleo. O sea, que pivotea en estos dos, o sea, desocupación e inflación. Exactamente. ¿Y esto mejoró? Ha mejorado en el último año, año y medio. Un poco, bueno, hablábamos fuera de cámara, es decir, los indicadores para Argentina y para las provincias han mejorado bastante, sobre todo en el último año y medio. Está más o menos unos 15, 16 puntos por debajo de los valores que estábamos en aproximadamente primer, segundo trimestre del año pasado. Y con una tendencia hacia la baja movilizada fundamentalmente por la desaceleración de la inflación, que si bien es cierto, no es todo lo rápida que desearía la población y las autoridades, pero está mostrando una tendencia hacia niveles más bajos que lo que veíamos en los últimos 2 años. Héctor, ¿y cómo estamos con el mundo? Por lo pronto con países vecinos. Digo, si hay una relación en mejorar o no con otros países. En ese periodo de un año y medio hemos visto que Argentina ha ido convergiendo, ha ido aproximándose a los niveles que tienen los demás países de Sudamérica, pero todavía un poco lejos de los niveles que vemos, por ejemplo, en Chile, en Perú. Perú, por ejemplo, este año ha tenido deflación en casi 6 meses, entonces queda todavía bastante para recorrer, ¿no? O sea, detrás de esto, la necesidad de profundizar y mejorar quizá la política de estabilización de la inflación y profundizar y acelerar las reformas para encontrar un sendero de más crecimiento económico persistente en el tiempo. Es decir, no un salto transitorio de un trimestre o dos, sino tratar de alcanzar un sendero de 3, 4, 5% de crecimiento anual para un horizonte de los próximos por lo menos 4 o 6 años. Me voy un poquito de tema. ¿Qué crecimiento Perú? Héctor, una cosa Sí. increíble. Vengo leyendo, ¿no?, lo que fue el quiebre con Fujimori en aquel momento, que no hace tanto tampoco a lo que es hoy Perú. Es increíble, ¿eh? En una década y media hicieron todo lo contrario de lo que hizo Argentina en la década y media. Para algunos ganada, para muchos otros perdida. Perú no se cerró al mundo, Perú no espantó a los inversores, Perú no complicó las reglas de juego, no subió tanto los impuestos como Argentina. Y bueno, los resultados están a la vista. Después de una década y media tiene menos inflación, crece a promedio una tasa superior a la nuestra, de manera más regular, menos volátil y sin llevarse por delante ni llevarse mal con los gobiernos de otros países de la región o del mundo desarrollado. Vamos a volver al índice OCUN, índice de miseria. ¿Cómo juega el conurbano en todo esto? Bueno, tiene un peso importante por un tema simple demográfico. O sea, recordemos, el conurbano representa la masa fundamental de desocupados y subocupados del país, pero igualmente en el índice capta la tasa de desempleo total, o sea que a nivel nacional. A nivel nacional, Sí, de sí. manera que en realidad el peso fundamental los tienen los grandes conurbanos, o sea, Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, Gran Mendoza, Mar del Plata, Bahía Blanca. Desde el punto de vista demográfico son los que más mueven el amperímetro para arriba, para abajo, por el lado del empleo. Varios conurbanos.
Sí, son varios millones de personas para los cuales justamente lo que tarde o temprano va a entrar en la discusión de estas reformas que se están hablando en estos días es también, bueno, qué futuro les espera y de qué manera reintegrarlos con trabajo decente, con trabajo estable. Y bueno, es mano de obra en su mayoría no calificada, de manera que apostar 100% quizás a una estrategia a exportar al estilo que se haya intentado, por ejemplo, en los países del sudeste asiático, bueno, hay que ver si eso genera vacantes laborales para ese público. Vamos a números, Héctor. Hace un año, ¿cuáles eran los números y por qué decís que mejor hoy? Hoy, ¿cuál es el número que marca esto? Estábamos el año pasado en desempleo prácticamente en torno del 10%, hoy estamos dirigiéndonos hacia perforar el piso del 8%. La inflación estaba bastante volátil por las subas de tarifa fundamentalmente. Cerramos el año pasado con una inflación medida por el sector privado, básicamente 41%. Recordemos, hubo un apagón de información estadística en primer trimestre en la nación y las provincias. Según las autoridades, más o menos 38%. Este año cerraríamos la inflación entre el 23 y el 25%. Igual, lejos de las metas del Banco Central, pero con una tendencia hacia abajo. Y ahora, por lo que se espera para los próximos meses, es una actualización de tarifas más espaciada en el tiempo, más de lo que se esperaba antes de las elecciones y en menor magnitud. O sea, se hablaba y se esperaba de tarifas de gas, de luz en torno del 60%, ahora se está hablando de 40%, 20%, y con impacto recién en las boletas que vamos a ver, vamos a recibir en casa en enero o en febrero. ¿Cuánto mal hace la inflación? ¿Cuánto mal? Yo Y creo sí, que hay sectores que no lo sí. dimensionan todavía. Lo perverso que es para una economía y para un país también, ¿no? O sea, el tema inflacionario, ¿no? La inflación es conceptualmente un fenómeno monetario, con transmisión monetaria y no monetaria, pero que para el público es un impuesto, es el deterioro del poder de compra del dinero, del salario, de la jubilación. Y al no ser legislado y moverse de manera, podríamos decir, no predecible durante todos los meses, el público, sobre todo el que no tiene suficiente ingreso y riqueza, no tiene manera de escapar del impuesto. Entonces, el impacto distributivo es siempre regresivo. El que puede escapar, el que puede comprar dólares, el que puede comprar acciones, bonos, depósitos y escapar o eludir ese impuesto. Entonces, tiene por un lado un impacto negativo sobre el ingreso real, sobre todo de la población con menos ingresos, y cuando se torna alta y volátil empieza a dificultar la capacidad de predecir el futuro. Entonces, se vuelven volátiles los precios relativos, los costos, y las empresas tampoco pueden fácilmente planear inversiones para mediano o largo plazo. Por eso la lucha contra la inflación ha sido una prioridad en los países desarrollados, luego del shock petrolero en mediados de los 70, durante los 80, los 90, la década pasada, la actual. Y en cambio, bueno, cada tanto tenemos acá administraciones que regresan con el mantra, el librito con que un poco de inflación nunca hace mal. Bueno, después hay que bajarla por los impactos desastrosos que tiene para las familias más pobres, para los jubilados y también, sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas que las que no pueden exportar ven que cada vez tienen menos mercado para vender, sobre todo en el mercado interno. ¿Cuánto se habla, ¿no? Desde lo discursivo, inflación, desocupación, igualdad, equiparar, y pareciera como que no. Bueno, se habla mucho, pero después las consecuencias se pagan. Se puede emitir para financiar un supuesto aumento permanente de la actividad económica impulsada por el consumo, como fue el caso de los 3 gobiernos kirchneristas, sobre todo los 2 gobiernos de Cristina Kirchner, y los resultados están a la vista: 15 millones de pobres, más inflación, y ahora estamos en una situación donde la inflación promedio mensual es más o menos la de mediados de los 60, principios de los 70, y no es soportable por la población como lo fue en esa época. Es decir, tenemos un problema heredado, difícil de resolver a futuro, de una mayor población en la indigencia, en la extrema pobreza y la insuficiencia de servicios públicos, sobre todo de salud, que va a tarde o temprano movilizar más inversiones en ese sector, porque va a haber, además de esto, un aumento del envejecimiento de la población que va a generar naturalmente mayor demanda de servicios de salud para la tercera edad. Claro, este comparativo que hacemos es que es para detenerse, porque muchos comparan momentos. Pero claro, en la década del 60, y escuchaba un economista días pasados, bueno, nosotros siempre vivimos con inflación, dijo. Claro, pero no es lo mismo el escenario de 1960
con el escenario de hoy, donde la sociedad soportaba y hoy no. Esto vale. La sociedad soporta menos, ha quedado empobrecida, hoy tiene una realidad que es distinta de los 60, incluso de principios de los 90, donde se podrá criticar o no la reforma de mercado, pero reconstruyeron oportunidades en el sistema financiero aún con baja inflación. Las reformas antimercado de la década pasada destruyeron el sistema previsional con la excusa de que se robaba la plata de los jubilados. Bueno, el sistema es insolvente. Se repartió partidas presupuestarias sin control. Con justicia se dio jubilación a 1 o 2 millones de personas que no habían hecho los 30 años de aporte, pero no se previeron los recursos. La diferencia se fue financiando con emisión monetaria que terminó provocando inflación. Simultáneamente, el mundo cambió. El mundo requiere más exportaciones de más valor agregado. Argentina se siguió especializando en bienes primarios. Y hoy nos encontramos con otra realidad. Contra lo que esperábamos el año pasado, en noviembre no ganó Hillary Clinton, ganó el amigo Donald Trump. Y el mundo está girando hacia más proteccionismo. Entonces, esto exige más cuidado en la política fiscal y monetaria, porque a diferencia de lo que esperábamos el año pasado, hay que crecer mirando hacia afuera, pero también mirando hacia el mercado interno, porque sin aumentar empleo, sin aumentar productividad, no va a aumentar el consumo. Es al revés de como lo planteaban los kirchneristas, que solo aumentando el consumo se puede crecer y generando inflación, bueno, eso es un subproducto menor. El resultado ha sido menor crecimiento y mayor inflación, y lo que es peor, inflación reprimida. Cosa que no había en los 60, con el periodo de casi 15 años de congelamiento y liberación parcial en algunas provincias de la tarifa eléctrica. O sea, no están las condiciones para mantener permanentemente, sobre todo en Capital y en Gran Buenos Aires, tarifas subsidiadas. Hay que retirar los subsidios y después, bueno, hay que generar condiciones para que las empresas se puedan autofinanciar, si no vamos a volver o vamos a seguir con los cortes de luz de la década pasada. Y lo mismo con el gas y vamos a tener problemas con el transporte. Entonces, volver a crecer en serio, de manera armónica y sin cuello de botella, exige una estrategia de vincular un programa de estabilización coherente con el corto con una estrategia de crecimiento sostenible en el largo. Y que creo esto es el debate que lanza y que propone Macri con el discurso del lunes de la semana pasada. Como gran diferencia con la administración anterior, gana las elecciones y en vez de cerrarse e imponer un discurso autoritario y de imposición sobre los demás, llama al diálogo. Bueno, esperemos que sea una nueva etapa y que permita bajar el desempleo y bajar la inflación. Pero va a costar porque el mundo en el exterior es distinto, hay otros riesgos que no había hasta hace 5 o 6 años atrás, y además el mercado interno está todavía deseoso de mejoras en todo sentido, de ingreso y de oportunidades laborales. Gracias, Héctor Willy. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pausa.